Justamente hoy vamos a hacer un abordaje que me parece muy interesante y que lo vamos a ver desde las distintas, digamos, desde la interacción de procesos. Nosotros, como que las dinámicas de los laboratorios de la prestación del servicio de apoyo diagnóstico nos volvió como en compartimentos. Ah, es que yo soy banco de sangre y hasta aquí termino. Es que yo soy servicio transfusional y esto es lo mío. Y como que cada uno tiene como esta es mi salida y hasta aquí llego porque ese es mi compromiso como servicio. Pero con una visión más holística, centrada en la seguridad transfusional que nos tiene aquí hoy convocados, queremos arrancar el abordaje de lo que ha sido la estandarización y el aseguramiento de la calidad en un área como la inmunohematología. El área de la inmunohematología es en la época como cuando antes del COVID nadie pasaba por biología molecular. En los bancos de sangre como que todo el mundo pasa a serología infecciosa y como que la inmunoserología la mira uno más rápido el checklist y se queda más en otros temas donde se ha ganado más competencia. Por lo mismo, hoy la AFCA quiere hacer esta aproximación primero centrada en procesos y por eso no vamos a hacer el abordaje como desde banco de sangre y servicio transfusional, sino que el doctor nos sintonice primero a esa aproximación inicial de lo que es la cadena transfusional. Ok, mi doctora, muchas gracias. Ya me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Y lo que tú estabas comentando, mi querida doctora, mira, en esta imagen, que es tomada precisamente del Manual Iberoamericano de Hemovigilancia, ya divide precisamente la cadena transfusional en dos grandes procesos: donante, paciente, en la cual intervenimos una serie de profesionales, una serie de que tenemos ciertas funciones, y transversal a todos estos procesos que ya los voy a nombrar en detalle, ya pues existe la garantía de la calidad. Y como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a las preguntas que tú me enviaste para que preparáramos para este conversatorio, pues desde luego todo está en un marco legal que tiene carácter obligatorio. Esos dos grandes procesos, uno está encaminado a la selección del donante, y previo a la selección del donante hay un procedimiento que a mí me encanta, y es precisamente la sensibilización al donante para que pueda donar, porque es que la materia prima de lo que nosotros producimos, de los hemocomponentes, pues es sencillamente el donante. Cuando yo estuve trabajando en la industria farmacéutica, que fue uno de los inicios de mi profesión, pues obviamente yo manejaba medicamentos inyectables, parenterales, grajeas, orales, y los de mayor exigencia en calidad, precisamente los parenterales. Y los hemocomponentes que nosotros manejamos, pues son parenterales, si lo vamos a ver desde el punto de vista farmacológico. Entonces, por lo tanto, la exigencia es cada vez mayor precisamente en estos procedimientos. Viene un proceso que es la extracción, procesamiento, y ahí viene una serie, en ese procesamiento viene una serie de pruebas, como nos lo acaba de mostrar la doctora Dianita, que merecen ser controladas, y entre esas están precisamente las pruebas inmunoserológicas y las pruebas inmunomatológicas, en las cuales queremos hacer un poco de énfasis el día de hoy. ¿Sí? Posteriormente de que ya esas unidades, después de la preparación de esos componentes, pues viene ya la validación de esos hemocomponentes y liberación para que puedan ser enviados a los servicios de transfusión, y allí viene el otro proceso. Y es otro proceso que está relacionado precisamente con los servicios de transfusión. Y ahí viene una serie de pruebas críticas desde el punto de vista, ¿para quién? Para el paciente, ¿sí? Que son las pruebas pretransfusionales, que miraremos más adelante,
ya, sobre todo desde el punto de vista del control de calidad. Y desde luego hay algo que hoy en día los eh, protocolos internacionales están haciendo mucha énfasis y es el seguimiento clínico después de la transfusión. A no ser que mi paciente necesite una nueva transfusión, yo realizo de nuevo procedimientos para evaluar ese paciente. Si de pronto tenía un anticuerpo evanescente y apareció después de la transfusión, pero si no tengo esa posibilidad de que tenga una nueva transfusión, nunca se evalúa. En algunos protocolos que he revisado, generalmente el paciente puede salir de la institución, pero está monitorizado, ya sea vía telefónica o por visita, precisamente para ver si la transfusión presentó algún evento adverso que pueda estar relacionado. El Ministerio de Salud ya está tomando cartas en el asunto, tiene algunas observaciones. ¿Para qué? Para trasladarlas, lo estaba haciendo antes de la pandemia, pero obviamente que muchas de esas cosas quedaron ahí en stand-by hasta que se vuelva a retomar, ¿ok? Pero eso es más o menos lo que tenemos hoy en día en la conclusión final de estos dos megaprocesos, es la calidad y el beneficiado, sencillamente el paciente. Claro. El- Mira, lo importante que nos haces reflexionar y tomar en cuenta acá es que la entrada del donante a paciente, ¿sí? Procesos de personas para personas, que a veces muchas no pasan ni en Colombia ni en el Ecuador, pero pasa en otros países donde el tema se vuelve ensayos o pruebas y se olvida que realmente toda esta interacción está centrada en un proceso de entrada, en un proceso donde la entrada es donante y la salida es paciente y que por lo tanto todas las acciones que realicemos tienen que estar controladas, monitoreadas y estandarizadas, que ya vamos a hablar de eso, doctor, para garantizar esa seguridad transfusional. Acá es muy importante, mis doctores, que veamos en esta cadena transfusional el valor que tiene el paquete instruccional de seguridad del paciente que busca minimizar los riesgos para asegurar la disponibilidad de hemocomponentes y las complicaciones durante la transfusión. Miren esa interacción, ese feedback que va de arriba a abajo, de abajo a arriba, entre el servicio transfusional y el banco de sangre para la operativización de ese paquete instruccional. Entonces, miren cómo cuando uno ya empieza a entender esa interacción de procesos y esos modelos mucho más holísticos y sistémicos, empieza a entender el porqué del paquete instruccional de seguridad de paciente que se generó y que no es un paquete exclusivo para Colombia, ¿no? Es un paquete que está generado y liderado también por la Organización Mundial de la Salud. Listo, Doc. En ese orden de ideas, entonces empecemos a hablar del proceso de estandarización, porque hablamos de estandarización, aseguramiento y una cantidad de conceptos que manejamos en el vocabulario. Entonces, revisemos qué se entiende por ese proceso de estandarización en el área de inmunohematología. ok, mi doctora. Antes de abordar pues la definición de estandarización, me gustaría compartir precisamente este concepto de la revista Panamericana de Salud en el año 2003, que publica precisamente control de calidad para las Américas, control de calidad en inmunohematología para las Américas. Y dice que la creciente demanda de calidad y seguridad por parte de los pacientes y la sociedad en general en relación con el tratamiento transfusional ha impulsado esfuerzos continuos para mejorar las prácticas, garantizar que la transfusión cumpla con determinados objetivos. Entonces, pienso que esto es una abrebocas de qué es lo primero que nosotros debemos hacer dentro de el banco de sangre, los servicios de transfusión. Obviamente, la estandarización de procesos. En este momento, muchos de ustedes conocen que participo en docencia en la Universidad Javeriana en pregrado, o sea, en formación de colegas en esta área de banco de sangre. Entonces, me he venido enterando o actualizando más que todo en algunos aspectos relacionados precisamente con este fenómeno de la estandarización.
Y el detalle también se le conoce con el nombre de normalización, y es la adaptación de un determinado proceso a una serie de normas o reglas de referencia considerando como estándar. En nuestro país, desafortunadamente, no sé si en Ecuador pase lo mismo, pero en nuestro país, desafortunadamente, revisando algunos documentos sobre estandarización, no hemos podido generar un manual de estandarización en banco de sangre. Ya existe y existe una publicación del 2020 en laboratorios clínicos, ¿ya? Pero en banco de sangre no lo hemos podido lograr. Hicimos un intento hace 2 o 3 años y nos reuníamos precisamente para poder obtener ese manual de estandarización de procesos en banco de sangre, obviamente liderado por el INCONTEC, pero desafortunadamente no llegamos a un acuerdo. Esperemos que en alguna, porque es que los órganos de acreditación que tenemos en Colombia, por ley, pues es nuestro INCONTEC. Yo siempre he dicho, en alguna oportunidad me tocó buscar en el INCONTEC, trabajando en la industria farmacéutica, vuelve y juega, sobre precisamente a cómo fabricar panela en nuestro país. Y allá lo encontré con pelos y señales y control de calidad sobre la panela, sobre todo control microbiológico. Y si vamos a ver, no tenemos nosotros una norma técnica que nos esté avalando nuestros procesos. Desafortunadamente ya existe para los laboratorios y las IPS que tienen, que están como laboratorios clínicos, ¿ok? Dentro de esos procesos de estandarización, pues se han creado unas instituciones, y entre esas están, por ejemplo, la ABB, que en este momento ha cambiado de logo, ¿ya? Entonces siguen siendo las mismas 4 letras, pero ahora en minúscula. Y lo que quiere decir ahora es estándar, Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias. Ese es el significado ahora de la ABB. Y dentro de esos están estándares fundamentales para recolección y transfusión de sangre. Y el último que quiero mencionarles, de ahorita de abril del 2022, estándares para bancos de sangre y servicios de transfusión de abril del 2022, ¿ya? Para que quienes quieren estar actualizados en estos temas, me parece importantísimo. Así que fíjense que el término estandarización va más allá del simple significado de estandarizar, ¿ya? Sino que nos lleva precisamente a que si yo quiero estar acorde con algunos parámetros internacionales, poderme certificar o referenciar con este tipo de instituciones que traen estos estándares, como también existe en nuestro país ya algunas instituciones que se han hecho un acercamiento con el CAD de España, que precisamente da este tipo de certificaciones y tiene también un lineamiento en estándares. Entonces, como me llamó la atención que dentro de lo que revisé de estos estándares, sobre todo el de la IBB, habla de una terminología en la cual a veces nosotros no la interpretamos muy bien. Y ellos hablan siempre deberá. Cuando ellos hablan de deberá, significa que es obligatorio, o sea, de obligatorio cumplimiento. Y muy pocas veces en este tipo de documentos se habla de puede. Puede no es un requisito. Ok, mi doctora. Es decir, a ver si puede. Ok. Sí. No te estamos escuchando, mi doctor. ¿Ya? No, creo que, ¿Eh? fíjate que en gestión del riesgo, los bancos de sangre y los servicios transfusionales están definidos como servicios ultra seguros. Esa es la connotación que tienen. Es decir, que están prácticamente al mismo, tiene que estar al mismo nivel de seguridad que un avión. Al ser Sí, ultra seguro significa que tienen que haber hecho un análisis de absolutamente todas las variables que puedan generar un error
para que sean controladas. Entonces no se puede dejar nada, a usted podría hacerlo, le sugiero, sino que efectivamente las normas del banco y del servicio profesional deben ser es decir, de obligatorio cumplimiento. Y parte de eso pienso que aporta bastante la estandarización. Así es, mi doctora. Ok, ya. Ese era en gran parte. Ok. Espera No, que se devolvió la presentación. sí, pero esa tú la estás, yo no la estoy manejando, creo que la está manejando David. Sí, Sí, ok. Ya la ubico en la siguiente diapositiva. Ok. Sí, no, aquí hay dos cosas bien importantes y fíjense que dentro de los modelos que manejan los bancos de sangre y los servicios transfusionales, más adelante, David. muchos optaron por la certificación con una norma ISO, con la acreditación a nivel internacional con la IBD, con la misma certificación con el CAT, eh, como procesos que son voluntarios para esos bancos. Pero como tú bien has dicho, esos procesos, acreditarse, certificarse, son voluntarios, pero Sí, estandarizar es obligatorio. Estandarizar es obligatorio. Y estandarizar exactamente. forma parte de lo que uno entendería como las buenas prácticas. Y es lograr que haya adherencia a hacerlo correcto, ¿cierto? Y que ese hacerlo correcto minimice el error desde el punto de vista de que no dependa yo del expertise, quién está hoy de turno en el banco o quién está de turno hoy en el servicio profesional. Porque si está uno muy nuevo, que corre riesgo el servicio profesional, sino que en la medida que hay estandarización y memoria institucional, los riesgos tienen que disminuir. Doctor, hablemos de que dentro de esos procesos de estandarización se utiliza mucho el concepto de la verificación. ¿Qué podemos hablar de esa verificación? La verificación forma parte dentro de ese proceso de estandarización. Es una verificación de procesos, es una verificación de tipo analítica. ¿Cómo la abordas tú desde tu experiencia en el área de inmunohematología? Sí, David, sí, mi doctora. Básicamente, pues esta pregunta está relacionada más que todo para hacer un poquito de claridad entre lo que es validación y verificación. Porque yo después de estandarizar mi proceso, el que sea, yo necesito validarlo, ¿sí? Y yo tengo una frase muy interesante que alguna vez la compartí contigo, y es que primero, para lograr la calidad, primero tengo que controlarla. Es decir, primero lograr la calidad de mi proceso y luego sí la controlo, ¿sí? Primero yo estandarizo, primero valido mi proceso y luego sí voy al control de calidad como tal, ¿sí? Y obviamente la verificación es un proceso que está más relacionado con el pasado. A ver, le pongo un ejemplo. Si yo tengo un equipo y me falla la aguja o tienen que hacerle el cambio ya, porque ya es el tiempo para hacer ese cambio de esa aguja de acuerdo a la programación que se tiene. Y entonces, pero esa aguja es clave dentro de mi proceso. Por lo tanto, yo debo, en algunos, dependiendo de lo crítico que sea o que se afecte el proceso, debo volver a validar y verificar. Y una de las mejores formas de verificación, pues obviamente, es aplicando el control de calidad. Control de calidad, sobre todo el control de calidad interno, porque son muestras conocidas que uno mira la reproducibilidad y uno espera tener un resultado. Entonces, ahí es donde juega un papel importantísimo la verificación. Yo puedo tener ya un proceso muy bien estandarizado y validado, por ejemplo, de identificación de anticuerpos, pero dejé de hacer identificación de anticuerpos por 3 meses. Ah, no, yo tengo que verificar si mi proceso está funcionando todavía y entonces tengo que precisamente hacerlo con un proceso de verificación y utilizamos el control de calidad, mi doc. No sé si nos quiere aportar algo más de acuerdo a tu experiencia. claro, no, completamente de acuerdo. Digamos, uno podría hablar de, digamos, desde el contexto general de validar, verificar, es que todos los métodos que trabajamos en inmunohematología están validados. Es decir,
fueron validados por quien desarrolló los antisueros, por quien desarrolló los anticuerpos, y que las verificaciones que hacemos nosotros dentro de nuestro servicio de inmunohematología es verificar frente a un requisito de calidad que está establecido. Entonces, esa verificación finalmente implica que haya unos requisitos de calidad muy claros y muy bien definidos para que puedan ser, ¿qué? Verificados y contrastados contra una meta de calidad. Luego, esos son como los retos que tienen hoy. En un tiempo se sentía que el tema de validación, verificación era un tema para los que hacían química, para los que hacían hormonas. Hoy Exacto. entendemos que es un tema que tiene que manejarse en todas las disciplinas y que desde este orden no están exentos los servicios profesionales ni los bancos de sangre en lo que es conocer las diferencias, validar, verificar. Y el papá, que es la estandarizar, ¿sí? Porque como tú dices, no puedo verificar lo que no es estandarizado, porque me va a dar mal la verificación. Entonces, a veces, y pasa mucho en el contexto, que en el afán de hacer protocolos de verificación empezamos a hacer verificaciones sin haber estandarizado y le echamos la culpa al método, le echamos la culpa Exacto, al al reactivo. reactivo, le echamos la culpa a la doctora, si es que la doctora es dispersa, es que la doctora de pronto no. Y resulta que es que el tema primero es estandarizar, que es definir el qué, el cómo, el quién, el cuándo, de manera documentada, estandarizada, divulgada, desplegada, implementada, para que se haga siempre de la misma manera. No, hablando de eso de la validación, verificación, entremos un poco en contexto de en el área, en los bancos de sangre, en el área y en servicios profesionales, en el área de inmunohematología, David, la siguiente. ¿Cuáles son las pruebas que son obligatorias a realizar? Ya. En ese orden de ideas, las pruebas que debemos de tener en cuenta, pues, en el área de inmunohematología, pues desde luego, eh, básicamente son dos escenarios que ya más adelante los vamos a ver, pero le puedo comentar desde el punto de vista y con un ordenamiento legal, las pruebas obligatorias están enmarcadas dentro de el manual de normas técnicas, ¿sí? Dentro del marco legal tenemos el decreto 1571 del año 93, en el cual se habla de la generación de unos procesos de garantía de calidad a nivel del banco de sangre y servicios de transfusión. Y al mismo tiempo, ya se expide en el año 96 la reglamentación de ese decreto. Y la reglamentación de ese decreto no es otra cosa que el manual de normas técnicas. Aún, pues, seguimos en discusión si lo vamos a actualizar o no. Pues es del año 96 y estamos ya en el 2020, así que tenemos veintitantos de años ya con este manual de normas técnicas. Es un buen documento, pero adolece de, obviamente, de actualización. El ministerio, a través del Instituto Nacional de Salud, pues ha generado una serie de documentos que algunos tienen carácter de obligatoriedad con el fin de ir actualizando, como por ejemplo el último que tenemos del año pasado, de septiembre del año pasado, sobre la selección de donante. Yo ya lo revisé, me parece un excelente documento, una excelente actualización de precisamente de selección del donante. En esa misma medida, tenemos en ese mismo manual de normas técnicas, tenemos el capítulo 11, en el cual está todo lo que tiene que ver y de obligatorio cumplimiento en el tema de la calidad de la inmunomatología, tanto en servicios de donación como en el banco de sangre. Si me regala la siguiente diapositiva No, esa no eh, es. de los escenarios. Ese, ahí está. Ya ese, ¿sí? Entonces está el que, porque las dos preguntas están relacionadas. Sí. El banco de sangre, pues básicamente nosotros tenemos ABO, RH, la prueba directa, prueba inversa, ¿sí? Y ese en muchos casos nos genera, precisamente hoy yo recibí una llamada, una invitación de parte de mis amigos de Perú que quieren que les dicte una charla precisamente sobre discrepancias
ya, y sobre todo estudio de subgrupos, ¿sí? En Colombia, pues hemos tenido algunas subgrupos un tanto poco frecuentes en algunas latitudes y por lo tanto, pero ¿a qué voy? Que eso en donantes es importante. Y ahí se vuelve importante también la inclusión del control de calidad en esas pruebas, lo que hemos venido hablando, la estandarización, la verificación y control de calidad de estas pruebas. Porque también yo puedo asumir de que en el caso del servicio de transfusional, que una doble población ya no es un subgrupo, no puedo decir que es una 3 que me puede dar en el caso de los A, de los subgrupos de A, no hombre, que puede ser una transfusión no isogrupo y me está dando esa doble población, ¿ya? Y un caso extremo sería un quimerismo, pero ya eso es verdad. Pero miremos desde el parco de la pregunta que me estás haciendo, mi doc, de qué es obligatorio. En donante el estudio del D débil, pero viéndolo desde el punto de vista en paciente, hoy en día, de acuerdo a la literatura, no es tan importante verificar en pacientes el D negativo, a excepción en recién nacidos y en las gestantes, para determinar posteriormente inmunoprofilaxis. Pero fíjense, por eso me gustó que Dianita mencionó que tenemos la posibilidad de hacer control de calidad de los D débiles, porque este se ha vuelto un tema crítico, el estudio de los D débiles. Y la parte crítica está relacionada es con el antisuero o las clonas que yo estoy utilizando para el estudio de esos D débiles. Para el estudio en donantes debe ser mayor la exigencia, ¿sí? Y yo he llegado a utilizar hasta 5 o 6 clonas diferentes para estudiar un subgrupo de débil ¿en qué? En donantes. En pacientes, hoy en día la recomendación no utiliza solamente un anti-D monoclonal. Si el paciente es verdadero negativo, es un D débil o es un D parcial, sigue el mismo criterio de transfusión, ¿sí? Hay que transfundirlo con D negativo, así que en esos casos, pues, no es necesario. ¿Qué nos ha generado en nuestro país, mi doctora? Yo agradezco mucho, pues, esta pregunta, porque es que esta cuestión del fenotipo se nos ha vuelto un problema, ¿sí? ¿Por qué? Hace unos días, un hemato-oncólogo del Hospital de Niños aquí en Colombia, para nuestros amigos en Perú, que es un hospital especializado, Hospital de la Misericordia en niños, ya me llamaba y me decía, doctor, él fue un hematólogo que rotó por el hemocentro cuando yo trabajaba allá, así que lo tuve como alumno y él me decía, mire doctor, yo necesito que me envíes el soporte legal de hacer fenotipo. ¿Por qué? Porque es que mis chiquilines se están sensibilizando y entonces ya se nos hace más difícil encontrar sangre compatible. ¿Cuál es el punto? La norma técnica nos dice de obligatorio cumplimiento fenotipo de RH a toda persona de negativo y en casos especiales estudio de D positivo y casos especiales niñas, mujeres en edad gestante, a transfusiones frecuentes, ¿ya? Las talasemias, las hemoglobinopatías, en fin. ah, el, el, yo veo ¿qué? Con gran, eh, es decir, por un lado, preocupación de que instituciones que tiene este tipo aún no acogen este protocolo. Desde el punto de vista también del marco legal, nosotros tenemos nuestro primer guía de transfusión del Ministerio de Salud publicada en el 2017, ¿sí? Bueno, algunos dicen, no, pero eso es un fusilamiento de una norma sueca, lo que sea, pero es una excelente norma, es un excelente manual que ahí precisamente hablan del fenotipo de RH, por eso quería detenerme un poquito en esa parte de, al menos transfundir isofenotipo
RH Maskell, o también se le ha denominado fenotipo abreviado, RH Maskell. El fenotipo extendido también lo dice la norma, que no le paremos bolas es otra cosa. Pero cuando la norma nos dice, cuando un paciente necesita, tiene un anticuerpo, vamos a suponer que es un DAFI-A, ¿ya? Yo debo garantizar que la unidad que envío sea compatible y que el antígeno está negativo. Si yo tengo que garantizar que el antígeno esté negativo, debo hacer fenotipo extendido para garantizar que ese DAFI-A va negativo. Entonces, fíjense que sí está y es de obligatorio cumplimiento, ¿ya? El rastreo, en el caso de los donantes, cuando tenemos un rastreo positivo, esta es una adición de un organismo de control en Colombia, que es el INVIMA, que consideró que cuando tenemos un rastreo positivo en un donante, debemos hacer cum directo, ¿ya? Y sencillamente es que de una vez podemos establecer si ese donante de pronto tiene un proceso de autoanticuerpos que aún no se ha determinado, o el principio de un fenómeno autoinmune que aún todavía ha sido validado ¿para qué? Como donante, porque aún no tiene o tiene una anemia compensada. Pero el hematocrito y la hemoglobina, pues, es de que están dentro de los parámetros para ser aceptado como donante. Entonces, esa es otra prueba que se ha convertido en obligatoria, sobre todo en esos casos. Y la otra es, si yo tengo un rastreo positivo, necesariamente tengo que hacer identificación de anticuerpos. Estudio discrepancias en donantes, los subgrupos y estas otras técnicas que alguna vez también me preguntaban si están en el manual. Sí, incluso el manual. Es que a veces una recomendación para mis colegas en Colombia es que cuando miren el manual de normas técnicas, no miren el PDF que por ahí cursa, miren el periódico oficial, ¿sí? Si uno entra a la página del ministerio o solamente con colocarlo en el Google, de colocar de la resolución 901 del año 96, ya te aparece el periódico oficial y ahí está todo lo que tenemos. El PDF obvia algunas situaciones, ¿ok? El estudio debe ir en pacientes, el rastreo, la prueba cruzada, pues ya es adicional en el servicio de transfusión, pero tenemos en Colombia que muchos bancos de sangre tienen también la posibilidad de hacer, y es obvio, porque si yo en el servicio de transfusión no puedo identificar el paciente, tengo unas muestras con incompatibilidades, pues las remito a mi banco de referencia y obviamente el banco de referencia pues tiene su unidad en la cual hacen esos estudios especiales, ¿ya? Si me permiten un tema como le decía al doctor Camacho, ese era el laboratorio de los chicharrones, ¿ya? Porque generalmente ese era donde llegan todos estas muestras con fenómenos bien extraños en ocasiones. Ya, el cum directo y la identificación de anticuerpos, que generalmente los servicios de transfusión, a no ser que sean de alta complejidad, lo remiten al banco proveedor, ¿ok? Ese es a grandes rasgos, mi doctora, de esta serie de pruebas que se vuelven obligatorias tanto en el servicio. Hemos Claro, venido adicionando otras, ¿sí? Pero que tienen que ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el manejo de pacientes que están tomando medicamentos para mieloma múltiple como el daratumumab. Y eso ya vuelve otro complejo, pero eso están marcados dentro de estos procesos de elusión, ¿ya? Porque es un tratamiento que se hace con una sustancia química, que es el ditiotreitol, para eliminar unas proteínas del glóbulo rojo. ¿Por qué se hace eso? Porque nos generan falsos positivos en las pruebas inmunomatológicas, ¿ok? claro, pero mira lo importante que tú nos haces ahí sí traer a interiorizar, ¿no? Y que arranca desde lo que iniciamos en este conversatorio, de que como es un proceso de personas para personas, la caracterización y la planificación de los ensayos que se deben realizar, uno, pues los que son obligatorios, lógico, eso toca hacerlos, pero adicionalmente, cómo al caracterizar muy bien la población a la que se atiende,
las características de la población atendida, hace que los servicios transfusionales en asocio con sus bancos de sangre puedan implementar parámetros que aporten más a esa seguridad transfusional. Entonces, digamos que en ese orden de ideas lo que uno ve es una muy buena evolución en todo lo que ha sido esa cadena transfusional y pone más de manifiesto la necesidad de esa interacción entre el servicio transfusional y el banco para aunar competencias. Yo pienso que ahí tenemos un tema grande que solucionarlo, y yo lo miraba con la Asociación Americana de Patología Clínica en las evaluaciones que presentan los colombianos en el área de banco de sangre después de que se gradúan. Y es que definitivamente la academia está un poco desconectada con las necesidades actuales y pues los profesionales que quieran abordar con el deber ser todo este tipo de ensayos tendrán que irse al orden de la especialización. Ya eso no veo que desde la academia haya cambiado mucho. Yo me voy a pensionar el año entrante y no ha cambiado mayor cosa los contenidos a lo que se enseña hoy. Entonces, y yo te escucho hablar y digo, y yo tenía reunión con la Asociación Americana la semana pasada y ellos me decían, además en Colombia en banco de sangre están graves, y yo decía, y no pareciera con tanta norma que tuviéramos. No, ya teniendo claro el panorama de estas pruebas que tenemos, el siguiente, David, me gustaría saber cuáles son las especificaciones de calidad que desde lo regulatorio son objetos de verificación, tanto para el servicio transfusional como para el banco de sangre, como para las pruebas que se realizan en estas áreas. Ok, sí, mi doctora, déjame mencionarte que también está relacionado con la pregunta, está encadenada las preguntas que me has hecho, porque son varios los aspectos que deben controlarse para conseguir resultados correctos, porque básicamente de eso se trata en estos servicios. Y están las muestras críticas. Siempre lo he dicho que nosotros como bacteriólogos o técnicos en laboratorio, lo que sea, eh, todo, todo análisis parte de una buena toma de muestra, Perdóname, de la calidad de David, la muestra. ¿Sí? perdón. David, pasa el slide, por favor. Exacto, ¿sí? Ahí están. Están los reactivos utilizados, las técnicas utilizadas, la precisión de los instrumentos y equipos y la formación y destreza del personal. Quiero referirme un poquito a la precisión de los instrumentos y equipos. De pronto, mira, en el año 2001 yo empecé a trabajar en el Hemocentro Distrital. Ya me seleccionaron para participar de ese gran proyecto del Hemocentro Distrital y me dieron toda la capacitación para el primer equipo automatizado en Colombia. Un monstruo de equipo. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo vengo de hacer en el Hospital Simón Bolívar hemoclasificación en lámina en tubo y ya en microcolumna gel, y ahora este equipo me va a reemplazar mi trabajo. ¿Cómo así? Que me va a hacer las hemoclasificaciones, los rastreos y todo lo que yo estaba haciendo. Pues fíjate, mi doctora, ya que está dentro, es complemento para una de las preguntas siguientes, que la primera lote que yo hice de validación para este equipo fueron 400 muestras, y esas 400 muestras las hice por los diferentes métodos que conocía. ¿Por qué? Porque tenía dudas. Ya hoy en día de pronto ya no, porque ya son más sofisticados, tenemos, pero hay algo importantísimo y es la validación, la verificación y el control de calidad. Y aquí tenemos una falencia, porque no todos los equipos, algunos casas comerciales sí nos traen control de calidad interno para hacerlo en los equipos. Pero de lo que nos mostraba Dianita, a mí me gusta mucho lo que ella estaba mostrando precisamente, y de pronto desglosamos un poquito más adelante, es el realizar la precisión y los instrumentos y el equipo, el realizar control de calidad externo en los equipos, en las técnicas que hacemos en los equipos. Creo que ahí está. Y eso, la formación y destreza del personal que ejecuta, tú lo acabas de decir, mi doctora, ya la academia está un poquito ya lejana. ¿Por qué? Y se lo digo sinceramente. Mira,
en los laboratorios que realizo en la universidad utilizo técnica de tubo, pero la gran mayoría de instituciones están migrando a técnica de gel. Es cierto que tenemos que conocer las bases, pero también tenemos que conocer lo que hoy se está haciendo, las técnicas que estamos utilizando en el hoy en día. El tubo sigue siendo el gold estándar, no tanto por la sensibilidad, porque es muy baja, pero sí por la especificidad. ¿Ok? Entonces, formación y destreza del personal que la ejecuta, se nos ha vuelto un problema bastante, a pesar de las exigencias, porque para poder nosotros laborar en un servicio de transfusión de acuerdo a las normas, sobre todo de habilitación, nos dice que debemos de garantizar 120 horas de capacitación en estos temas, pero generalmente un diplomado no tiene la parte, desafortunadamente, la parte de laboratorio. Ya tocaría ir a lo que tú decías, a otro nivel, como es el nivel de especialización. Doctor, una pregunta con relación a la toma de la muestra durante la flebotomía, bien sea en la donación o cuando le toman la muestra al receptor. ¿Algunas recomendaciones especiales sobre la muestra que puedan afectar la validez del resultado de un ensayo en inmunohematología? Sí, claro que sí. Has colocado un punto bien interesante que a mí me gusta tocarlo y sobre todo se lo toco para las enfermeras y los médicos, ¿ya? Cuando dicto charlas para ellos y obviamente a mis colegas. ¿Por qué? Porque es que hoy en día, sobre todo los reportes SHOT que se reportan anualmente, es una sigla que habla sobre los riesgos importantes a la transfusión sanguínea. Nos están diciendo, y el último reporte del 2020 aún mayor, casi un 70% de errores. Óigase bien, mi doctora Alba Cecilia, de errores están en la toma de la muestra o en el momento de la transfusión del paciente. Ellos lo llaman errores o casi error. Casi error es cuando yo voy a colocarle la sangre al paciente y él me dice, no, yo no soy de ese grupo, ¿ya? Entonces uno se devuelve y verifica, no, si no era de ese grupo, le iba a poner la sangre al vecino. Entonces, ese es un punto importantísimo. O toman la muestra mal, ya, en el momento. Entonces, hay algo que hablamos anteriormente que se ha generado hoy en día, y es la lista de verificación, o los checklists, ya, o listas de chequeo, ya. Y precisamente se busca a través de esas listas, ya, el poder obviar esa problemática que se ha generado. Otra de los sistemas que generan un poco de seguridad es el uso precisamente de códigos de barra, que te debe coincidir el código de barra de la muestra, el código de barra de la manilla de mi paciente, el código de barra de la historia clínica, en fin, y ahí estamos, no solamente para la toma de la muestra, sino también para la transfusión. Entonces, eso ha generado seguridad precisamente en esa parte crítica que me ha preguntado mi estimada doctora. Ok, no. Entonces, digamos que las recomendaciones sobre especificaciones de calidad, fíjate que no se aleja del conocimiento que tenemos que tener básico de calidad de un ensayo, la muestra. Y mira que desde que hablaba Diana, a mí me parecía tan importante entender eh, la concentración de los glóbulos rojos cuando se hacen al 4% o al 15%. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, Porque eso afecta la sensibilidad de las técnicas. Entonces, así es. eso no es hacer una dilución tan sencilla como, venga, yo hago en la época mía. Ya está bien, uno tenía técnicas de color. Hoy implica que ya estas mediciones sean mucho más precisas para garantizar el volumen y la concentración de los determinantes antigénicos que se quieren. Y por lo tanto, aquí cuando se dice la precisión de los instrumentos y los equipos. Eso significa que en los bancos de sangre y en los servicios transfusionales no es ajeno la confirmación metrológica de los equipos. Y acá hay como un llamadito a la conciencia de mis colegas, y es que, miren, desde su dispositivo POCT que hacen para la hemoglobinometría, para medir la hemoglobina, el decreto 1595 del 2015 dice que todo, y es de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional, que todo equipo que mide peso o cuenta tiene que tener aseguramiento meteorológico.
Entonces, pareciera que los hemoglobinómetros no formaran parte de los equipos, son como afuera. Y ellos tienen que tener control de calidad externo, aseguramiento meteorológico, control interno, curvas de control de calidad. Los reactivos, como tú dices, tienen que garantizar unas condiciones de almacenamiento, porque si partimos del principio del ensayo, todas son técnicas inmunológicas, antígeno-anticuerpo. Entonces, todo lo que afecte las reacciones antígeno-anticuerpo, temperatura, pH, almacenamiento, estrés mecánico, va a afectar la validez de sus resultados. Entonces, yo les digo mucho a mis estudiantes, la calidad empieza con el detalle mínimo, donde entiendo cómo manejo un antisuero, pero cómo manejo y cómo almaceno una tarjeta de gel, partiendo de las características de que entiendo qué características de diseño tiene una tarjeta, qué características tiene un antisuero, qué tipo de reacción es la que voy a realizar, cómo la voy a visualizar. Entonces, esta parte de la muestra, el reactivo, la técnica, cómo controlo el equipo, cómo mis pipetas con las que hago la suspensión de glóbulos rojos tiene que ser mínimo una pipeta automática clase C, pipeta de pistólogo, lo que están realizando, pero que haya Calibrada. calidad clase C, no cualquier pipeta, y calidad que sea clase C, es lo que va a garantizar que desde aquí podamos respetar esas especificaciones de desempeño que tienen que tener esos test en cuanto a la sensibilidad de detectar el determinante antigénico que estemos investigando o el anticuerpo irregular que estemos rastreando. Entonces, me parece súper esta parte de las muestras, los reactivos. No sé si quieras agregar algo con relación a esto o podemos pasar a la siguiente. No, me parece interesante, precisamente yo me he inventado un término y es porque he acogido esa suspensión inicial de los glóbulos rojos, ya que aquí en Colombia le hemos dado unos nombres muy particulares, en el interior lo llamamos que tiene un rojo cereza, un rojo, ya, en la costa a mí me pareció muy simpático que allá lo llaman, en nuestra costa norte lo llaman el rojo patilla. Y entonces yo le digo a mis estudiantes, mira, ustedes tienen que aprender desde la suspensión de la muestra, como tú muy bien lo mencionaste, ya saber preparar y estandarizarlo. No que a mí me quedó más pálido, que al otro colega le quedó más concentrado, y eso juega un papel importantísimo en los resultados, precisamente, y nosotros estamos manejando pacientes. Y entonces, por lo tanto, eso, como tú lo mencionaste, puede ya finalmente afectar a mi receptor si yo no detecto muy bien un antígeno o no detecto muy bien un anticuerpo. Entonces esa parte juega un papel importantísimo desde el comienzo, y ahí está garantizando pues la misión, porque tú mencionaba antes precisamente el que en nuestro país hemos tomado desde el punto de vista estatal en las instituciones de salud que deben cumplir con la ISO 9001. ¿Ya? Obvio, cogieron la ISO 9001 y la convirtieron pues en un documento oficial. ¿Ya? Y precisamente, pues esa ISO 9001, pues está en documentación, registros, verificación de todos esos. Pero la 9015, de acuerdo a lo que pude leer, está enfocada es en el riesgo. Y eso es lo que estamos ahorita hablando. ¿Ya? Debemos precisamente mm, visualizar. Es decir, mira, con esta frase que tengo aquí que les quiero compartir, que dice que al mismo tiempo es preciso contar con una organización que impida o al menos reduzca a un mínimo el error humano en cualquiera de los puntos de la cadena transfusional. Pienso que ahí está enmarcado que se debe tener ese tipo de, uh, llamémoslo así, de disciplina de poder identificar esos puntos críticos o riesgos que me puedan generar un problema más adelante o que afecte a mi paciente. Claro, mira que digamos que la experiencia que yo tengo en la acreditación a nivel hospitalaria y ahora que
pues soy miembro de la Joint Commission y me ha tocado todo el tema evaluativo a nivel internacional. Lograr la adherencia a los momentos transfusionales, cuáles son esos 5, 6, 10 momentos del proceso transfusional en donde se tiene que tener mayor adherencia, es salva vidas. ¿Sí? Eso está completamente demostrado. Muchas de nuestras instituciones, digamos que montan los indicadores que le pide la autoridad regulatoria y como que miden es para las autoridades territoriales, para las autoridades sanitarias, pero la esencia no es medir para mostrarles sino que mido que le agregue valor a mi paciente y a mi proceso. Medir adherencia en los momentos de la transfusión, en los 5 momentos claves, es importantísimo. Lograr centrar y hacer análisis de riesgos con relación al tipo de muestra. Riesgos asociados al paciente, riesgos asociados al donante, riesgos asociados al tipo de reactivo, porque no es lo mismo trabajar un antisuero que una tarjeta de gel. Así es. Y es completamente distinta, el riesgo es otro. Las técnicas, sabemos que son inmunoensayos. Al ser inmunoensayos, reacción antígeno-anticuerpo, variables de temperatura, pH, el tiempo de reacción son fundamentales para que sean exitosas. Entonces, ¿cómo? Esto lo has colocado acá en el slide que nos compartiste. Y decir, oiga, he colocado en orden estas variables y le he hecho análisis de riesgos desde los 2 puntos de vista, tanto el banco de sangre como el servicio transfusional, le va a dar mucho valor a nuestros servicios. En los instrumentos, aprovecho y hago la cuña aquí porque es que no me puedo, yo adopté los hemoglobinómetros, o sea, ¿cómo es posible que el pobre del hemoglobinómetro depende del tamizaje para seleccionar a los donantes? Pero tengo la alarma audible, perdón, la alarma audible, pero toca ponerse el audífono, entre otras. Porque yo, por ejemplo, tengo la alarma audible y no tengo el audífono, igual que, entonces, no sirve. Entonces, yo también tengo que pensar en toda la cadena, y por eso, desde que iniciamos, arrancamos allí. ¿Cómo? Y la APCA lo tiene desde hace bastante tiempo, y pareciera que no existiera, y es que nadie usa hemoglobinómetros en el país que no tienen ensayos de aptitud, pruebas de evaluación externa para este tipo de dispositivos, cuando de este dispositivo depende la selección del donante. Sí, claro. La claro. calidad de esa medición. Entonces, Sí. ahí como que uno ya empieza a decir, sí, y entonces, ¿qué equipos tengo? Como tú dices, si este es un lector de tarjetas, ¿cuál es el principio de la lectura? Si mi sistema de detección es la tarjeta, ¿qué características debe tener esa tarjeta? ¿Y qué riesgos tiene? ¿Cómo fue el análisis de riesgos entre un sistema de tarjetas X y el sistema de tarjetas Y? Porque tienen distintas características dependiendo del gel. Entonces, todas esas son las destrezas que es fundamental que nosotros tengamos pues presente y miremos cómo ese enfoque de riesgo que tú nos estás diciendo. Así es. Es clave. ¿Sí? En esencia, lo primero que piden ni siquiera es sistema de gestión de riesgos. Lo primero que piden es pensamiento basado en riesgos. Y es que efectivamente, si uno no piensa primero en el riesgo, no puede implementar un modelo para gestionar. Así porque es. primero hay que pensarlo. Entonces, aquí como desde la recepción antisuero, desde la recepción de la tarjeta, es que no es lo mismo el servicio transfusional o el banco que recibe directamente sus insumos en el banco a los bancos de sangre que tienen un almacén central en donde tienen que garantizar unas condiciones de almacenamiento que no están bajo mi control porque yo estoy en el banco de sangre y el almacenamiento lo hacen después. Y uno lo nota en la rotación de los lotes. Entonces uno empieza, oiga, pero si yo ya trabajé este lote en enero, ¿por qué volvió a aparecer en septiembre? Ah, no, doctora, es que el del almacén encontró esta cajita. Y como todavía no se ha vencido, pues toca utilizarla. Entonces, y por eso es tan importante la aplicabilidad de la tecnovigilancia, de la reactivo vigilancia, y no quedarnos solo en que es que como yo soy banco, a mí solo me aplica la hemovigilancia. La respuesta es no, porque usted maneja reactivos, porque usted maneja equipos, entonces le aplica la tecnovigilancia y le aplica la reactivo vigilancia. Y les dejo ahí en el tintero para que les quede en el radar la evaluación externa que tenemos para sus hemoglobinómetros, que son 3 desafíos en el año, tampoco son muchos.
pero mínimamente tengo que saber que eso sí está funcionando bien. Y el control de calidad independiente que se tiene para ellos, que tiene 3 niveles de control y que nos va a poder permitir que efectivamente estamos tamizando muy bien a los pacientes. David, ayúdame con la siguiente, por favor, para la siguiente pregunta, Doc. Quería, Revisemos. perdón, mi doc, que quería De, agregar, me uno, me uno dime. a que a la solicitud que hace sobre los hemoglobinómetros, mi doc. Y resulta que tienes toda la razón, en el último documento de septiembre del año pasado de selección de donantes del Instituto Nacional de Salud, precisamente habla de ese momento crítico de que es de establecer la hemoglobina. Como nuestro país tiene tantas variaciones de niveles de altitud, también trae una fórmula precisamente para ajustar esas variables dan con la selección de nuestros donantes. Porque es muy diferente Claro, el de aquí de Bogotá al de la costa, pues ya de acuerdo a la altitud. Entonces, eso me pareció muy importante lo que trae ese documento adaptado precisamente de acuerdo si estoy en Cali, si estoy en la costa o si estoy en Bogotá, ¿ok? Eso era lo que quería. Entonces, ahí juega un papel muy importante lo que tú acabas de decir, de poder tener un control de aptitud de esos hemoglobinómetros. claro, y sigamos centrados en el ¿Sí? riesgo. Dispositivos que los llevan a las campañas, que se están movilizando, que Sí. fácilmente se puede sufrir estrés mecánico, por no decir totazos o golpes, porrazos. Entonces uno dice, bueno, y uno tiene que ser coherente con el discurso. Doctor, desde su experiencia, ¿cómo se está realizando actualmente el control de calidad tanto en el servicio transfusional como en los bancos de sangre en el área de inmunohematología? Desde ese punto de vista, mi doctora, nuestra norma pues es muy completa en la parte de la exigencia en los reactivos, sobre todo para métodos manuales en tubo, ¿ya? Porque no solamente pues viene la exigencia para los reactivos, sino también para las técnicas, viene la exigencia para los instrumentos, viene la exigencia para algunas de las soluciones, ¿sí? Así que desde donde tenemos alguna falencia, como tú lo acabas de mencionar, es sobre todo, por ejemplo, en microcolumna gel y en qué, o en otros sistemas, como por ejemplo, en un principio, cuando nosotros empezamos, pues trabajé en la primera institución que empezó a utilizar el gel aquí en Colombia, que fue precisamente el Hospital Simón Bolívar, y obviamente una de las preguntas de nuestros organismos de control era que cómo le hacíamos la avidez y la potencia de, de esos en microcolumna gel. Obviamente, pues un poco de desconocimiento de la tecnología como tal, y pues hoy hacemos es prácticamente el control de calidad, es el que nos está midiendo. Desde luego hay unas especificaciones de parte de las certificados precisamente de calidad y de las pruebas que se hacen directamente, que esas las emiten las casas comerciales con el fin de que estamos garantizando pues de que podemos obtener los resultados que ellos nos están diciendo que podemos evaluar con esos test, ¿sí? Pero ahí juega un papel importantísimo, es el control de calidad interno para poder ver la reproducibilidad, la especificidad en este tipo de tecnologías. En los reactivos manuales es muy completo, precisamente la especificación que trae nuestro manual de normas técnicas de hacer avidez, de hacer potencia de esos antisueros. Pero tú mencionabas algo bien importante anteriormente y es la conservación de esos reactivos. Y tengo la experiencia en alguna oportunidad, precisamente una serie de usuarios en el control de calidad en la Secretaría de Salud de aquí de Bogotá, que participaban precisamente en el control de calidad externo de la red de nuestra capital, y no coincidieron en la respuesta. Y sobre todo era con un antígeno que venía especificado
en el control, que la gran mayoría reportó que había un antígeno, creo que era el antígeno Kell, y resulta que cuando que nos fuimos a mirar esos 3 bancos de sangre que no coincidieron, o esas unidades transfusionales que no coincidieron, estaba relacionado con que utilizaron la última parte del antisuero. Y por lo tanto esa última parte del antisuero, quizás mal conservada o lo que sea, pues no cumplía y obviamente reportaron negativo. Ya cuando se hizo con un antisuero del mismo lote en las condiciones que es, pues pudieron identificar. Entonces ahí vino otra parte. Entonces generamos y dimos, pues, se recomienda, porque eso sí, la norma nos dice que lo haga una vez con cada nuevo lote. Y ahí dijimos, no, se recomienda hacerlo al principio y al final. Sí, para ver. ¿Por qué? Porque es que sacamos los reactivos, los dejamos en el mesón, los guardamos para el cambio del turno y vuelve y los sacamos. ¿Sí? Mediante que los insertos nos dicen, hey, saque a tempere, pero deben permanecer de 2 a 6 grados centígrados o de 2 a 8 grados. Y entonces eso disminuye la potencia precisamente de estos antisueros y obviamente, pues obviamente la calidad de los resultados que nosotros vamos a tener. En este esquema que tengo, que les estoy mostrando aquí, es un esquema básico, es un ejemplo básico en la cual hacemos hemoclasificación directa, inversa, incluso estudio de subgrupo con lectinas y al mismo tiempo del antígeno D, importantísimo, importantísimo cuando yo estoy trabajando en tubo, tener un control del RH. Y ese control del RH lo debe suministrar la casa comercial que distribuye el reactivo o lo puedo simular con albúmina al 6% porque es que cuando ese control está positivo me invalida el estudio del antígeno D. Entonces, eso es importantísimo. Y desde luego, de las pruebas de rastreo de anticuerpos, ya que generalmente esto también nos los traen los controles de calidad interno, mi doctora, ¿sí? Para hacer esas especificaciones. Así que otra acotación que quiero hacer y es también relacionada con la conservación de los reactivos, pero sobre todo con la conservación de las células, ¿sí? En alguna oportunidad, yo llegué a trabajar y encontré mis células criocongeladas. Así que ese día, caos, ¿sí? ¿Qué pasó? La alarma de la nevera no sonó. Ya hoy en día hay sistemas en red que me facilitan muchísimo ese tipo de controles, ya con una información a través de software y que se puede controlar incluso desde cualquier parte este tipo y que me están avisando este tipo de situaciones. Pero ese día fue caos, ¿ya? Y fue en conservación precisamente, o sea, ahí viene calidad de instrumentos, ¿ya? Como la misma calidad de la centrífuga. Estamos acostumbrados en algunos servicios de transfusión a utilizar la centrífuga convencional. Esa nunca cumple con las revoluciones que viene en el inserto. Para eso utilizamos un tipo de centrífuga especial, sobre todo en tubo, que es precisamente la cerófuga, ¿ya? Que nos alcanza esas velocidades y eso. Y eso nos puede llevar a cometer errores, de acuerdo a lo que estamos hablando de la calidad en inmunomatología y en el reporte de resultados, ¿ok? Eso a grandes rasgos, mi doctora. Para mis colegas, esas especificaciones están incluso con los parámetros a los cuales yo debo llegar o que deben estar dentro de esas, por ejemplo, en la potencia de un anti-D, de un anti-A, hay unos parámetros que la misma norma nos ha establecido. ¿Ok? Claro. Estas células son proporcionadas por la misma casa comercial, es decir, son controles dependientes de quien fabrica el antisuero o la tarjeta. Yo hablo de las células que estaba hablando, eran las células, por ejemplo, que utilizamos, son de casa comercial que utilizamos en la prueba inversa, y células que vienen para hacer, o las llamamos también células pantallas,
para hacer el rastreo de anticuerpo e identificación, que Sí. varían en rastreo de anticuerpo, utilizamos 2 o 3 células o hasta 4 células, y en la identificación de anticuerpos, pues tenemos paneles en los cuales utilizamos incluso de 11 a 20 células, Claro. dependiendo de las complejidades del servicio, de lo que yo estoy investigando. Esas son las células que yo me estoy refiriendo en este momento, de que debemos de tener mucho cuidado, porque son sujetas no solamente a la congelación, sino también a la contaminación, a pesar de que algunas de esas células traen algunos preservantes, generalmente antibióticos, para evitar la contaminación bacteriana. Pero te quiero comentar una anécdota, mi doctora. Ya, yo nunca había tenido un caso ya en el cual me generara una reacción falsamente positiva porque el paciente tenía anticuerpos contra alguno de los preservantes de esas células. Mm, Y entonces nos daba falsamente reactivo cuando claro. utilizábamos esas células, ¿sí? Mm, Y está descrito, pero tuvimos un caso, y es un caso que lo puedo decir con la doctora Joana, en ese momento que estaba del banco de sangre de Sanitas. Es un caso que lo llevamos precisamente a exposición en Brasil, en el GESIAN de Brasil en el 2015. Me pareció muy simpático, pues, de las pruebas que realizamos, pero para que se fije que eso también genera, en cierto modo, alguna problemática. ¿Ok? no, pero muy, muy valioso tu aporte porque mira que nos hace centrar un poco el tema de que la conmutabilidad de esos materiales de control, de todas maneras, tiene que también ser tenida en cuenta cuando se van a tomar decisiones. Fíjate que Claro. siempre que hablamos de células, de sangre total, ha sido un reto para los proveedores de evaluación externa, ha sido un reto para los proveedores de controles de calidad interno, porque garantizar que este material sea 100% conmutable a la célula del donante o del receptor es difícil. Pero es el reto que tienen ahora los fabricantes, porque con la ISO 17034 cada vez va a ser más necesario el uso de materiales de referencia independientes, Ah, para sí. que yo no dependa de que estoy probando mi antisuero, con qué células, con las que me da el fabricante del antisuero, pues él no va a darme unas células que no me reaccionen bien con mi antisuero, porque el tema vuelve a ser que yo no puedo ser pues mi parte. Entonces ahí hay un reto importante para todas las casas del IBD que trabajan y que trabajamos, pues yo asesoro algunas en control de calidad, en fabricar esos materiales, porque los materiales de referencia en el área de inmunohematología se necesitan células de referencia independientes. Y con mayor razón, cuando no hay células de referencia independientes, se hace todavía más necesario participar en una evaluación externa de la calidad. Y aquí, doctor, me regalas el otro slide, David, ahora llegando ahí al ensayo de aptitud, no, hacia adelante, David, porque aquí, no, hacia adelante, no vas hacia atrás, ay, eso. Entonces, ¿cuáles son? Ahí hay dos preguntas. Te saltaste, creo que a la última, es la anterior, esta, gracias, David. Porque yo quería hacerte una pregunta que a mí me embarga como auditora, que en mi trabajo es que a veces cuando voy a los bancos de sangre o a los servicios transfusionales, entonces yo les digo, bueno, ¿y la evaluación externa del área de inmunohematología, ¿dónde está? ¿Dónde está la participación en el ensayo de aptitud? Y entonces ellos me contestan, no, es que el instituto este año no ha mandado, eso me lo tiene que hacer es el instituto. Y entonces uno dice, bueno, pero es que esa es una actividad de vigilancia y control que tiene que hacer la autoridad regulatoria como autoridad legítima para la seguridad, como autoridad legítima y garante de la seguridad transfusional. Pero la validez de mi resultado no puede depender de si el instituto tiene o no tiene recurso para mandar evaluación externa o si este año no hizo evaluación externa. Y pienso que ahí hay una confusión que tienen los profesionales del banco y del servicio transfusional entre lo que son las actividades de vigilancia y control que implican evaluación externa directa del desempeño y evaluación externa indirecta que son obligatorias
y que tiene que participar siempre que las haya, y una decisión propia de compromiso con el aseguramiento que es del banco y del servicio transfusional de tener su ensayo de aptitud. ¿Cómo ves tú eso en Colombia o en América Latina? ¿Qué experiencia nos puedes compartir en el área de inmunohematología? Ya, sí, mi doctora, mira, desde ese punto de vista, tú tienes toda la razón. Desde el punto de que la norma técnica nos está diciendo que la evaluación de aptitud o control de calidad externo, pues corresponde a los entes de control, llámese Secretaría de Salud, llámese Instituto Nacional de Salud. Pero si estos, como por ejemplo la Secretaría de Salud de Bogotá, creo que casi desde el 2012, no realiza, no envía esos controles, ¿ya? Entonces, los bancos de sangre y servicios de transfusión están obligados a adquirir precisamente este tipo de controles. Veo investigando, pues, algunas instituciones que per se y porque les interesa precisamente tener controlado todo el proceso. Porque no nos digamos mentiras, tú lo acabas de mencionar, mi doctora, los ensayos de aptitud pues nos garantizan precisamente, nos evalúan la técnica que yo estoy utilizando, me evalúa el proceso, me está evaluando también la persona que realiza y la técnica que yo tengo, porque me puedo comparar con pares que están utilizando la misma tecnología. Entonces, por lo tanto, ahí se vuelve supremamente importante tener precisamente estos controles de calidad externos. La crisis en salud en nuestro país, pues para nadie es un secreto. Seguimos en ese tipo de crisis y por lo tanto muchas instituciones del Estado que tienen la obligación de controlar para ellos los servicios y bancos de sangre, porque lo que se genera ahí es para control de ellos. ¿Qué está pasando con estas pruebas en nuestro país? Pero, hombre, yo también tengo que tener una actitud y bueno, y yo realmente, ¿cómo controlo mis procesos? Y entonces hay disposición, afortunadamente, en nuestro país para tener eso, salvo que está relacionado con la siguiente pregunta que tenemos, ya relacionado con el control, la evaluación de aptitud o control de calidad externo en equipos. Ahí tenemos una falencia. Ahí tenemos una falencia, de eso sí te lo puedo decir mi doctora. Pero desde ese punto de vista, obviamente, la que es una cuestión de actitud, o como dice la doctora Elena Franco en una publicación, ella es, a ver, les quiero decir, la doctora Elena Franco publica un artículo en el 2003, como detalle curioso, tiene todas las imágenes del control de calidad interno que tenemos en nuestro manual de normas técnicas en ese artículo. Y nuestro manual de normas técnicas es del 96 y ella publica eso en el 2003. Entonces yo dije, oye, o nos pirateó esto o ella fue nuestra asesora, no sé. Sí, sí, tampoco puedo decirlo, ¿ya? Pero de todas maneras me encantó que esa publicación era la Organización Panamericana de la Salud en el 2003. ¿Por qué? Porque ella, durante el tiempo que yo estuve en el Hemocentro, coordinaba ya control de calidad externo en inmunomatología para las Américas, ya originándose precisamente en España. Y nos mandaban unas muestras ciegas, pues, para ciertos bancos que estábamos inscritos, pues, en este programa. Y uno de esos, no sé si todavía continúa, sí, lo desconozco, ya, que ese programa me parecía muy bueno, muy exitoso, porque prácticamente uno se podía medir con sus resultados con el resto del mundo. O sea, no solamente a nivel local, sino también a nivel de acá, de otros sistemas relacionados. Y ella dice lo siguiente, mi doctora, si me lo permite, dice, cada vez son más numerosas las organizaciones e instituciones
que se adhieren de forma voluntaria, como tú lo has dicho, a programas de control de calidad externos para comprobar de forma periódica la fiabilidad de los resultados del laboratorio que se obtienen, hecho que demuestra sin duda su interés, compromiso con la calidad asistencial. Ay, Eh, me leíste ¿Eh? el pensamiento, sí, claro, es que ¿Sí? es definitivo. Fíjate que ¿Sí? es admirable lo que en nuestro país, y sé que en los otros países, sé que en Ecuador también debe ocurrir, y no tengo la certeza, así que los dejamos que nos cuenten, el esfuerzo que hacen nuestras autoridades por realizar esos programas de evaluación externa directas, esos programas de evaluación externa indirectos, lo hacen muy bien y de maravilla. Pero lamentablemente a ellos les toca administrar los recursos del Estado y no nos pueden ofertar la periodicidad que requiere el aseguramiento. Entonces sí es muy importante y es un tema, miren, eso es un tema de responsabilidad social, que los bancos seamos y los servicios funcionales conscientes de que, gloria a Dios, nuestras autoridades territoriales hacen lo correcto y lo hacen de manera impecable, pero se hace necesario un protagonismo de los bancos y de los servicios en asumir con responsabilidad su aseguramiento. Yo no puedo esperar a que, ¿será que este año sí nos van a mandar muestras? ¿Les alcanzaría el recurso? Porque eso es un tema de Estado. Y nosotros, pues, tenemos es un compromiso con los pacientes y frente a eso, pues nada que hacer, ¿no? Nos toca asumir. Entonces, eso es muy importante. Y frente a eso, ¿cuáles serían desde tu Sí. experiencia, David, las Permítame, siguientes? permita acotar algo más, mi doctora. En marzo de este año, precisamente de lo que tú estás mencionando, del compromiso también del Estado, el Ujú. Instituto Nacional de Salud sacó precisamente un protocolo del programa de evaluación externa del desempeño directa en inmunomatología para bancos de sangre y servicios de transfusión para el año 2022, en el Ujú. cual están todas. Yo los invito a que lo bajen, lo miren, a las instituciones que le llega, pues ellos han pretendido pues llegar a los 80 y pico de bancos de sangre que tenemos, pero es que en servicios de transfusión tenemos más de 500 y la cobertura no alcanza pues para hacer este Sí, control en todos. Entonces, tenemos que entonces ser solidarios con el país. Hay que ser exactamente, sí. solidarios con el recurso. Y Ok. nos toca decir, bueno, si yo tengo este servicio, tengo que hacerlo bien, y es un tema de responsabilidad y es un tema de conciencia. Ok. Doc, muchas gracias, yo lo estuve revisando muy bien, Sí, como te decía, impecable, sí. impecable con sus desafíos para las células, para los anticuerpos, súper lindo, y yo veo pues que es este trabajo organizado que hace nuestro Instituto Nacional de Salud de Colombia por apoyar y por fortalecer la seguridad transfusional, eso es incuestionable. Ok. Pero sí, los bancos, ahí sí como decimos, ¿no? Su compromiso es, el mío como banco en el aseguramiento es tener un programa, un ensayo de aptitud que me garantice una mejor periodicidad, que me mantenga una información disponible y oportuna para la toma de decisiones. En ese orden de ideas, doctor, ¿cuál ensayo de aptitud usted recomienda o qué características nos recomienda para esos ensayos de aptitud en bancos de sangre, servicio transfusional en inmunohematología? Todo depende, mi doctora, de la complejidad de mi servicio. Así como nos lo presentó Dianita, hay muchas propuestas en nuestro país en la cual, hombre, si soy un laboratorio que solamente hago hemoclasificación, pues desde luego, pues adquiero el básico, porque ese es el test que yo estoy utilizando en este momento en mi laboratorio precisamente para este tipo de técnica, ¿sí? Pero si ya voy a un servicio de transfusión donde tengo más complejidad, pues obviamente que hago hemoclasificación, hago rastreo de anticuerpos y por ende, según la norma técnica, si el rastreo me da positivo, debo identificar. Entonces, por lo tanto, esas muestras pues traen. Pero el mayor énfasis que hoy quiero hacer, porque existen en nuestro país, eso, a mí me gusta mucho el que trae más muestras, por ejemplo, ¿sí? El de 5 muestras, yo lo utilicé, yo lo he usado, me ha parecido fantástico, porque tú haces 5 estudios de hemoclasificación, haces 5 estudios de rastreo de anticuerpos, haces, algunos de esos vienen positivos, entonces hace identificación de esos anticuerpos, además realiza pruebas cruzadas
En otras circunstancias realizo solamente una prueba cruzada. En este caso, en ese esquema de las 5 muestras, yo hago 5 pruebas cruzadas, porque vienen unas células precisamente. Entonces, eso me está garantizando que mi proceso en las pruebas cruzadas esté controlado. ¿Ya? Y es un proceso crítico. El de las pruebas de compatibilidad, ¿sí? Además, en algún catálogo que alguna vez me envió el doctor Carlos, con mis saludos y mis respetos al doctor Carlos, mi colega y amigo, que él venía de poder hacer evaluación externa de la prueba cruzada virtual. Hombre, todavía no llegamos allá. Sé que en muchas partes del mundo ya se está usando, ¿sí? Pero esa prueba cruzada virtual, por norma, no la podemos aplicar en nuestro país, porque requerimos de hacer por obligatorio cumplimiento las pruebas pretransfusionales, y la prueba pretransfusional incluye la prueba cruzada, ¿ok? Y que debemos no solamente realizarla, sino dejar registro. Entonces, por lo tanto, ese sería. Pero mi énfasis está en el control o evaluación externa de la calidad o de aptitud en los equipos. ¿Por qué? Porque estamos tomando las muestras que ya vienen en una concentración al 4% para hacer evaluación de nuestros equipos, y muchas veces el equipo hace una nueva dilución y entonces ahí reportamos datos negativos o no alcanza a detectarse, por ejemplo, en el caso de cuando se diluyen las muestras, sobre todo en hemoclasificaciones, donde más hemos tenido problemas relacionados. Mientras que este tipo de control para los equipos es una muestra como si fuera un paciente. Tiene paquete globular y en el sobrenadante pues están los anticuerpos, bien sea de ABO o si tiene el rastreo positivo, pues están los anticuerpos que pueden ser identificados por el mismo equipo. El mismo equipo saca el resultado, lo envía al software y ese pasa prácticamente directo a reporte a la plataforma del control de calidad que estamos haciendo. Así que ahí no hay intervención prácticamente de que humana, sino en la validación del resultado final, pero pasa directamente pues al software o a la plataforma que se está utilizando para la evaluación de estos ensayos de aptitud. A mí me parece eso fantástico. De acá, de poder, porque hay alguna deficiencia que tenemos en los equipos. Y como les mencioné yo al principio, mi mayor cuestionamiento con los equipos, hey, ¿será que sí está dispensando bien? Hombre, ¿será que la cantidad de muestras? A mí me encanta un equipo, por ejemplo, que tiene control de dispensado. Porque en el momento que dispensa una muestra de suero, te cambia de color porque tiene un indicador de proteínas. Y te cambia de color. Y si el equipo detecta que no cambia de color, dice, esa muestra no la proceso, tiene coágulo, verifique. Y no la procesa, porque no hubo ese cambio de color. Y yo dije, hey, es el único equipo que yo he encontrado que me tiene control de dispensado, que era una de mis preocupaciones, ¿ya? De que en muchas de estas pruebas sistematizadas. ¿Ok, mi doctora? Es eso. Vale, aquí yo vuelvo y les hago una cuña importante, ¿no? Miren la importancia de la especificidad metrológica en los ensayos de aptitud. El ensayo de aptitud, el DAT, que nos hablaba Diana al comienzo, nos permite tener esa especificidad de tener un material desarrollado específico para los equipos, para las pruebas automatizadas, y un material con unas características celulares distinto para cuando se hace de tipo manual. Si uno no tiene esta claridad, puede estar participando en un ensayo de aptitud, en una comparación interlaboratorios, que ha sido diseñado como si todos estuviéramos haciendo técnica manual. Y no es lo mismo una técnica manual que una técnica automatizada.
aunque deben de aportar el mismo resultado. Pero como lo que busca un ensayo de aptitud es desafiar la tecnología y mirar la exactitud en la validez del resultado, pues va a ser muy importante que tengan en cuenta esas características que les pueda ofertar el ensayo de aptitud. Bueno, mi doctor, ha sido ya, yo pienso que hicimos un buen paneo de todo lo que está pasando ahorita en términos de control de calidad, en términos de los ensayos que están realizando en los servicios transfusionales y en los bancos de sangre, y como siempre, pues muy rico contar acá con toda su experiencia, y yo sé que uno se puede sentar con usted y va a escuchar todos los casos clínicos extraños habidos y por haber. Yo hoy me puse el labial rojo patilla para que se acordara de, de la, de la concentración de los glóbulos rojos. La sigla que me he inventado mi doctora es RPS, ¿ya? RPS, rojo patilla estándar. Exacto, me puse el labial rojo patilla estándar para acordarme de la concentración de los glóbulos Sí, rojos. pero déjame comentar una última anécdota, mi doctora, trabajando precisamente relacionado con el control de calidad, trabajando en el Hospital Simón Bolívar, llegó a turno de noche, mi primera muestra hemoclasificación, rastreo positivo. Segunda muestra, sí, la misma cara, mi doctora, la misma. Yo dije, uy, esto pinta mal. Segunda muestra, hemoclasificación, rastreo ¿de qué? De anticuerpos positivo. Y yo, wow, aquí hay algo mal. Esto no es normal, ¿ya? Pues dos coincidencias, dos pacientes seguidos sensibilizados, ya, y entraron por urgencia. Bueno, miremos a ver qué es lo que está pasando. Hice control de calidad de las células, ¿sí? Y entonces puse el control positivo y el control negativo. Y el control negativo me dio positivo. ¿Qué pasó? Que las células que sirvieron en la mañana la dejaron ahí en el mesón, no se usaron porque hubo poco trabajo. Ya en la tarde igual, el mismo fenómeno, los chicharrones llegaron en la noche y claro, el bobo de la noche cogió esas mismas células sin cambiarlas y obviamente ya, si yo no aplico el control de calidad, qué embarrada la que hubiera, gasto de todo, de insumos, gasto entonces me tocó al otro día, no, hay que corregir porque el problema estaba en la conservación de las células que se habían alicuotado y que habían quedado en el mesón durante todo el día y obviamente se contaminaron y estaban dando falso positivo. Entonces, fíjese. Ok. Bueno, mi doctora, muchas gracias. Bueno, Muchas doctora, gracias a usted por